Hola a todos, todas, todes, bienvenidos a este 13º capítulo del podcast de salud incluyente. Y de hecho es la toma 2 de este episodio porque ya lo habíamos grabado con Miri y habíamos tenido algunos problemas ahí con el audio, entonces ya vamos por la toma 2. Bienvenida Miri otra vez, bienvenida, es un gusto siempre platicar contigo. Miri es una compañera de la certificación a la que yo admiro muchísimo, ¿no? Me gusta muchísimo platicar con ella y ha estado súper comprometida con el trabajo de salud incluyente, además. Tiene muchísima experiencia en todo el campo como del feminismo y todo eso, entonces, bueno, o sea, nos chutamos ahí unas pláticas que... Bienvenida, Miri, ¿cómo estás? Hola, Yolo, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Y sí, efectivamente, vamos por el intento número 2. Así toma 2. Toma 2, que yo creo que ya, este es el bueno. Ojalá que sí, Y ya. sí, ya, por favor. Y sí, muy emocionada de estar aquí, igual con Yolo, que el episodio número 13. Wow, ya. Ya 13 Ya, episodios. súper rápido. Y aparte, lo que dice Yolo es bien chistoso porque pues no vivimos en el mismo lugar, lo cual es muy de esta modernidad. Pero mira, cuando platicamos siempre es en línea, es en WhatsApp. Sí, de hecho yo no conozco, en persona no conozco absolutamente No a nos nadie. O sea, conocemos, sí, es muy triste. todo ha sido a través de redes sociales. Yo creo que ha sido súper importante todo este desarrollo. No se Sí, hubiese podido dar todo el trabajo que estamos haciendo de otra forma. O sea, no hay forma sí, de no. reunirnos en un solo lugar, en un solo tiempo, ¿no? Imagínate Silvi que está en Argentina, o nuestros compañeros de Costa Sí, Rica, de Ecuador, de España, nosotros que estamos aquí en sí, México, pero de todos modos no estamos cerquita, o sea, exacto. yo creo que mínimo para llegar allá donde tú estás, yo me hago que unas 6 horas, me imagino. 6, Bueno, 7 no, horas, de aquí a México es eso. Y a yo Toluca sí, no sé más o menos todavía. 6, 7 horas Ujú. en auto, ¿no? Claro, no, Entonces ya, si nos vamos a ir en transporte público, pues es otro rollo. Entonces, todavía más. la magia del internet, la magia de las redes sociales que nos ha reunido, de verdad que para mí esto es un verdadero milagro, ¿no? Claro. Porque es altamente improbable que en otras circunstancias yo hubiese podido ni siquiera soñar con intentar comenzar un proyecto como estos, ¿no? Sí, 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 sí. Ahorita sí es momento para agradecer al internet, la verdad. Sí, la verdad es que sí, a las redes sociales y al internet, ¿no? Sí, Entonces, yo estoy muy agradecida de conocerlas y de trabajar con ustedes. Porque, aparte del podcast, hacemos como un montón de actividades, ¿no? sí. De difusión, de coordinación de varios eventos y demás. O sea, hay como mucha chamba que hacer. Y nada se podría hacer si no fuese por el internet. La Por verdad el es que internet. las aplicaciones sí, ¿no? O sea, es increíble. Es indispensable. Así es. Nada se hubiese podido hacer así. Y bueno, para los que no te conocen, Miri, cuéntanos quién eres. Ok. Ahí esta pregunta, la verdad es que cuando me la preguntan me siento así como el gusanito, la oruga le pregunta a Alicia, ¿no? Así, Del País de las sí. Maravillas. No, pero ¿y tú quién eres, no? Entonces luego me causa mucho conflicto, pero pues yo profesionalmente estudié nutrición, soy licenciada en nutrición, ya hace algunos añitos que egresé de la licenciatura, he tenido algunos trabajos y en donde más me he desempeñado es en el ámbito administrativo.
en una universidad donde pues ofrece la licenciatura en nutrición. ¿Qué otra cosa también hago? Últimamente, el año pasado, retomé la consulta privada, me vuelvo a meter en los temas de nutrición. Y entonces, actualmente estoy promoviendo mi trabajo, queriendo ayudar a las personas. Eh, Básicamente es eso mi vida, muy aparte de todas las tareas diarias, trabajo, casa, hogar, relaciones. Sí, claro. Entonces, Sí, es como tú ajá, dices, ¿no? De repente entramos como en temas muy filosóficos cuando, sí, ¿y tú quién eres? ajá, ¿yo quién soy? Entonces, pues sí, eso hago. ¿Y cómo fue que llegaste a Salud en todas las tallas? ¿Cómo fue que llegaste hasta aquí? Mm, Como efectivamente este ya es la toma 2, que ya lo comentamos, eh, ahora que me preguntas, se me viene a la mente otra cosa que responderte, otra historia. Y es que me doy cuenta que llegué a este movimiento a partir de tantos lugares, o sea, como que permeó todo esto del movimiento no pesocentrista en el ámbito profesional, pero también en el ámbito personal. Entonces, hoy me acuerdo justamente que de manera personal yo conozco el movimiento de salud de todas las tallas porque yo empecé con la alimentación intuitiva. Entonces, la alimentación intuitiva es solamente un componente, vamos a decirlo así, ¿no? De todo el movimiento. Pero al yo ya soltar todo este control, al yo ya comer libremente, anteriormente, en un ámbito no pandemia, justo 2 años antes de la pandemia, estaba yo muy clavada en el gimnasio, en dieta exclusiva para el gimnasio, y estaba bien porque eso era lo que yo quería en ese momento y me sentía bien. Sin embargo, en algún momento yo me cuestionaba, ay, así voy a estar comiendo siempre. ¿Y qué va a pasar en el momento en el que yo ya no vaya al gimnasio 2 horas al día? ¿No? Porque mi rutina no va a ser así siempre, en algún momento va a cambiar. O sea, tenía mis dudas, ¿no? Como que algo dentro de mí, pues todas las personas deportistas o los que compiten lo tienen bien claro y lo hacen. Pero yo me di cuenta después que yo no lo tenía muy claro, sino que simplemente me fui dejando llevar, ¿no? O sea, ya haces ejercicio, ya haces spinning, ya aguantas, bueno, ahora más, ahora que sigue, ahora que sigue, ahora que sigue. Entonces fui víctima de ese sistema. Y cuando llega la pandemia, yo ya le estaba pidiendo porque había una persona que me ayudaba, porque también caí en ese de no, yo misma como nutrióloga para mí misma no, yo no sirvo, necesito a alguien que me esté ahí controlando, alguien que me diga, a ver, haz esto, haz lo otro. Entonces, en los primeros meses de la pandemia sí fue de, por favor, mándame mi rutina de ejercicios acomodados a la casa y ahora lo que yo voy a comer. Pero, o sea, obviamente no duré ni 2 meses. Fue imposible Me y llama mucho agradezco. la atención eso que dices, ¿no? O sea, tú siendo nutrióloga Sí, y sentías la necesidad de que alguien más te estuviera diciendo qué comer. sí, claro, claro, o sea, qué comer y qué hacer, pues las medidas y todo, ¿no? Entonces, sí fue imposible y agradezco que me haya yo dado cuenta y que lo haya detenido, porque obviamente estaba yo en una dinámica pues familiar aquí en la casa, ¿no? Ya todos encerrados en los primeros meses de la pandemia y no iba yo a estar con mi rutina de esto lo cocino para mí y esto es para ustedes. Y si se les antojaba hacer hot cakes, pues eso no estaba dentro de mi plan y cosas de esas. Yo ya me veía estresada porque como estaba yo haciendo pesas, en mi casa no había algo lo suficientemente pesado para que yo siguiera con el alcance de fuerza que yo ya había logrado.
Entonces yo dije, no, a ver, esto no es bueno para mí. Yo anteriormente ya había empezado a seguir a Raquel y yo ya había empezado a escuchar sobre la alimentación intuitiva únicamente. Sí empezaba yo a leer y de repente escuchaba Salud de todas las tallas, pero la verdad es que no me quedaba nada claro qué era ese movimiento, nada, nada claro. Entonces dije, no, pues prueba. No hay otra más que probar. Y porque, ¿sabes también qué pasó? Me hacía ruido porque lo que yo escuchaba de qué es la alimentación intuitiva y qué es el círculo de las dietas, así por medio de los Instagram y todo, sí me hacía mucho ruido. Decía, es cierto. O sea, me recordaba a los pacientes que yo en el momento tuve, que los pacientes pues no pueden cumplir la dieta, ¿no? Llegan contigo y te dicen, es que sabe qué, no la pude hacer, no me acomodé, o yéndonos al tema de cómo mides el avance, se pesaban, porque pues yo obviamente practiqué la nutrición desde un ámbito pesocentrista y es por ello que ya decido cambiar a un ámbito no pesocentrista. Entonces me di cuenta, hice clic, dije, es que efectivamente eso pasa, o sea, las dietas no funcionan. Entonces ahí como que hice clic y dije, no. Y ya a través de la alimentación intuitiva, irme metiendo más y más y más la oportunidad de la certificación, pues la ventaja de las redes sociales, de los blogs, es como yo ya me voy alimentando más de la filosofía de Hayes y bueno, es como ahora ya retomo mi práctica, pero ya, 100% no basada en el peso. ¿Cómo es esta parte como de entender la filosofía detrás de una práctica? ¿No? Porque son cosas que casi nunca nos preguntamos realmente. Sí. ¿Cuál es el pensamiento? ¿Cuáles son las premisas que le dan forma a una práctica profesional? O sea, a mí me pasó, por ejemplo, cuando estaba en la universidad. Uh-huh. Nunca me pregunté realmente, o sea, nunca me pregunté realmente si yo estaba haciendo una práctica pesocentrista, ¿no? Sí, no, jamás. Nunca te lo cuestionas. O sea, No. realmente nunca hay un ejercicio mental de, ¿acaso estoy haciendo una práctica pesocentrista? O sea, No, eso no pasa. eso no pasa. Y es que, ¿sabes qué? Tú no sabes que existe una práctica no pesocentrista. Eso no se menciona, eso no existe, no, no lo conoces. Entonces, uno durante toda la carrera y anteriormente a una carrera en la sociedad, en la familia, tú sabes que todo lo bueno o todo lo malo viene por el peso y después por el peso corporal te metes a una carrera, en este caso licenciatura en nutrición, donde te refuerzan esto. Incluso hasta se lleva una asignatura específica para medir el cuerpo, específicamente. Entonces tú sales con la idea de que, la típica idea, eres lo que comes. El alimento es tu medicina. Y te vas a un servicio social en donde todo lo que vas viendo en tu mente pesocentrista, todo lo relacionas, todos los males de la persona con el peso, con el peso, con el peso, y tus mentores y tus personal que estás a cargo de ellos, lo van reforzando, entonces no hay cabida a que tú te cuestiones, ¿no? Entonces, hasta que alguien te lo menciona, es cuando dices, a ver, ¿cómo? ¿A poco esto es posible? ¿A poco podemos separar a la persona del peso corporal? Sí, es súper fuerte, ¿no? Digo, yo como psicóloga es diferente y yo creo que es menos shock, ¿no? Ok, sí. La verdad, ¿no? O sea, aunque también tenemos una práctica pesocentrista los psicólogos, ni de cerca.
es como lo que sucede con los nutriólogos y con los médicos, ¿no? Y Sí. aún así es muy doloroso, es muy choqueante, es muy difícil. Entonces, bueno, Ujú. comenzar a preguntarte estas cosas, o sea, como comenzar a hacer ese ejercicio de filosofar, les digo yo, Exacto, es exacto. súper, súper fuerte, ¿no? S- Cuestiónate, ¿no? Cuestiónate. Ve esto, es bueno, pero a ver, velo de otra forma, ¿no? Y Sí, eso es no pasa. algo que no sucede tan seguido, la verdad. Ujú. E incluso ahorita que se está viendo mucho, ¿no? En redes sociales, que hay personas vendiendo alimentación intuitiva para bajar de peso, ¿no? Sí, Entonces, eso es lo que sucede cuando no nos preguntamos el fundamento ideológico exacto. de una práctica. Ujú. Sí, yo apenas en esta semana me encontré con un caso clínico, cuestiones ahí del trabajo, ¿no? Y me di cuenta que una nutrióloga le recomendaba a una paciente, en el último de los casos, si es que no estaba perdiendo 3 kilos a la semana como lo esperaba, que entonces practicara el mindful eating, porque está comprobado científicamente que ayuda a la pérdida de peso. Y yo así de, o sea, ¿en qué momento cambió la narrativa de esta práctica milenaria? O sea, para eso no es creado, pero lo encuentras en los blogs, te encuentras en artículos científicos, entre comillas, que quién sabe de dónde lo sacaron. Entonces todo está cambiado, ¿no? Todo está de cabeza. O lo entiendes de esa manera Sí, y y no nos damos cuenta que es precisamente que lo entendemos a partir desde dónde lo estamos viendo, ¿no? O sea, con qué exacto, lente lo estamos viendo, ¿no? exacto. Y cambiar ese lente es lo más complejo del mundo. Yo creo que es como la parte que más, en esta transición, es muchísimo más sencillo, no sé, o sea, de repente escuchas, pues es que de hoy en adelante tienes que poner sillas más grandes en tu consultorio, ¿no? Por decir. Ujú, O no mencionar la palabra obesidad, ¿no? ujú. Porque es estigmatizante, porque es muchas cosas. Y hay reglas que tú puedes ir siguiendo. Pero si no entendemos el fundamento filosófico, y es que no se puede llamar de otra forma, Sí, sí, sí. de la práctica que estamos haciendo, entonces no hemos entendido nada y podemos Nada. caer en esto, ¿no? O sea, mindful eating para bajar de peso, alimentación intuitiva para bajar de peso, body positive para vender, Promover la obesidad. ¿no? Sí. Sí, Entonces, sí. un montón de cosas extremadamente extrañas y que no, o sea, no, son incoherentes en su raíz, ¿no? Sí, sí, sí. Y que van siguiendo la misma línea peso centrista que tú ya traes desde quién sabe cuándo y volvemos a lo mismo. Exactamente. No tienes tal vez el acceso, nadie te ha dicho que existe una práctica que es todo lo contrario. Y mientras no esté en tu radar, y si tú no te cuestionas, pues así vas a seguir y uno piensa que está haciendo bien. Sí, claro, uno piensa que está haciendo lo correcto y que está ayudando a un montón de gente Exacto. y que es, bueno, la octava maravilla, ¿no? O sea, Sí, 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 para sí. ti, ¿qué fue? O sea, ¿qué determinó que tú no fueras un número más de estos profesionales que absorben prácticas como la alimentación intuitiva o el mindful eating y lo transforman en algo pesocentrista? O sea, ¿cuál crees Sí, tú sí, que sí. haya sido?
el parteaguas entre saber de alimentación intuitiva y después ir hacia alimentación, digo, hacia salud en todas las tallas y no convertirlo en una práctica más del pesocentrismo. ¿Qué fue la Sí, diferencia? ¿Qué fue lo que a ti te marcó? pues mira, yo creo que aquí lo ideal, bueno, en mi caso, lo principal más bien, es que yo ya entendí que el cuerpo de mujer siempre ha sido cosificado, Ah, siempre. el feminismo. Entonces, desde ya esta necesidad de ya gritar al mundo y de mis acciones diarias, decir ya déjenme en paz, déjenme ser, tengo derecho a vivir, a tener mis elecciones, desde este entendimiento, entonces yo es cuando digo, las dietas lo que hacen únicamente es seguir promoviendo un cambio de cuerpo para que lo tengas, para que ahora ya encajes, ¿no? En un cuerpo hegemónico, ya estés, ya seas de buen ver, y entonces, pues ya tengas a lo mejor más éxito, pareja, etcétera. Entonces, desde ese pensar es cuando yo digo, es para mí lo que me hizo separar el que ahora alimentación intuitiva, ¿cómo le estoy entendiendo sin que caiga otra vez en quiero vender pérdida de peso? O sea, no. Ese es algo, esa es la raíz. Aunada obviamente a experiencias personales, obviamente pues de también vergüenza corporal que uno ha vivido, eh, que en la familia, en amigos, hay personas muy queridas que son personas de un cuerpo grande y que tú obviamente no quieres que estén pasando por lo mismo, ¿no? Entonces también es como dejar un mundo en el que quieres que, pues no sé, a lo mejor más sano, menos discriminativo o alzar la voz de que todos los cuerpos tienen derecho de ser como están destinados a ser, ¿no? Entonces, para mí, eso fue la base. El ya dejen de estar queriendo componer los cuerpos porque no somos una máquina o algo que componer. Sí, yo creo que yo comparto eso, ¿no? O sea, para mí fue igual. Yo no hubiese podido entender nada de salud en todas las tallas de Hayes si no hubiese habido un previo muy, muy, muy largo de entender, por ejemplo, la discriminación, ¿no? Ujú, De entender la interseccionalidad, de entender el feminismo. Um, yo me atrevería a pensar, ¿no? Y esta es una opinión personal, ujú, que no puede haber, por ejemplo, una práctica de salud en todas las tallas o una práctica no pesocentrista sin un previo de feminismo. sí, 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 O sea, comparto. porque realmente no, mm, no lo entendemos, no alcanzamos a percibir el, el impacto tan grande que tiene en la vida de las personas una práctica pesocentrista, ¿no? O sea, yo me he Sí, encontrado con muchísimos, ¿no? También en redes sociales, sí, que dicen, es que, pero ¿qué tiene de malo? O sea, ¿qué tiene de malo? Yo, ¿cómo que qué tiene de malo? O sea, tiene un montón de cosas, ¿no? sí. Y de todos modos hacen lo mismo, ¿no? O sea, porque pareciera que al final estamos haciendo exactamente lo mismo, porque sí, o sea, sí entramos como en esta parte de al final recomendarle al paciente, pues, una alimentación intuitivamente muy acorde a sus necesidades, ¿no? Nutricia en general, Ujú. movimiento, ejercicio, y llegaron a decirme, pues entonces es lo mismo.
sea, yo les digo lo mismo, que coman sano y que hagan ejercicio, y tú les estás diciendo Ujú. exactamente lo mismo, que coman sano y que hagan ejercicio. ¿Por qué es Porque es diferente, diferente, sí, claro. no? Y yo, mm. Sabes que no estás preparado para esta plática. No estás preparado para esta conversación. Eso sí. O sea, explicar como toda esta parte de por qué es diferente, en qué es diferente. Tenemos que comenzar a hablar desde la lucha negra, ¿no? El esclavismo, la discriminación de un montón de realidades, Sí, sí, sí. lo que conlleva la discriminación para una persona, o sea, lo que es vivir en una realidad discriminada. Sí. eh, Tenemos que comenzar por ahí, o sea, no se trata, ya, esto va muchísimo más allá, no se trata de cuántas manzanas te comes en el día, ¿no? O cuántos Ujú. pasos das en el día. No. Sí, 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 sí. Ujú. Al final sí, es la misma recomendación, pero viene desde un lugar total y absolutamente diferente. Claro, diferente. No viene desde el control. Ahora ya me doy cuenta, ¿no? O sea, desde el control, como nutriólogos siempre queremos hacer eso. Control, control, control. Tienen que cuadrar las calorías. Y aquí me hace falta 30 calorías. Ay, entonces es 3 nueces, ¿no? Que es cuando ahora lo veo y digo, ay, no, o sea, me da. Haz de cuenta que me están agarrando Sí, del el cabello y te azotan contra la corazón, o pared, sea, sí. exacto, no, es así como de, o sea, ¿de dónde? Y, o sea, y lo pienso porque yo también estuve ahí y ya lo hemos dicho muchas veces, o sea, no es en contra de la persona, ¿no? Si es que esto lo llegan a escuchar otros profesionales de salud, o sea, no es el sistema que ya sé que ahí hemos estado siempre, o sea, sí lo sé, pero también hay otra parte humana que todos tenemos, obviamente, quiero pensar, y que cuando estamos poniendo ahí que te comas entre comidas, cuando llevas 3 horas de no comer, que te comas 5 almendras o 4 galletas. Ahí es cuando de verdad digo, o sea, es neta, o sea, ¿ustedes lo hacen? ¿De verdad? Y si lo hacen, ¿cómo se sienten? ¿No? Entonces, sí, todo eso que yo ya hice y que al darme cuenta que estaba yo muy mal, fue cuando dije, no, es necesario, es momento de cambiar a otro paradigma más amable, más empático, más compasivo. ¿Y qué te ha traído este cambio? ¿Es en tu vida profesional, en tu vida personal? ¿Qué ha cambiado en tu vida? Ah, yo creo que he cambiado muchísimo, la verdad. Creo que lo primero que me he dado cuenta es que ya no juzgo a las personas. Y es así como que en automático eh, es un cambio que me gusta, ¿sabes? O sea, en cualquier situación, ¿eh? O sea, llámese de salud, llámese que chocó, llámese en cualquier ámbito, en cualquier situación, vaya. Ya no juzgo a las personas y trato de entender, ¿no? O a lo mejor ni de entender porque no me corresponde, pero sí digo, esta persona obviamente hizo esto o no hizo esto porque tiene toda una historia por detrás, ¿no? O sea, yo no soy quien para decir, ay, de seguro, chocó porque iba borracho, un ejemplo, y siempre se la vive, ¿no? En la borrachera. O de seguro salió embarazada, pues sí, porque mírala todas las noches. O sea, no, 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 no. Me he dado cuenta que me ha ayudado mucho de manera personal a no juzgar a las personas. Me he vuelto más sensible en esas situaciones y el conocer también que la alimentación no lo es todo. Me he dado cuenta y cuando tengo a mis pacientes en la actualidad, en mi práctica eso ha cambiado mucho. No me centro en, como bien decías, cuántas manzanas comiste, cuántas tortillas, o sea, no. Trato de ir buscando qué otro problema.
¿no? Obviamente sin caer en querer ser psicóloga y todo, ¿no? Que sabemos que es algo más diferente. Pero sí encontrar cuál es el problema de raíz, ¿no? O sea, en donde tú vives, ¿hay lugares para que vayas a hacer ejercicio? Y he conocido tantas cosas. Una chica me decía, me gusta hacer ejercicio, me gusta de verdad, pero no voy porque el ambiente en un gimnasio para mí es muy hostil. Y yo jamás lo hubiera pensado, jamás, ¿no? Entonces también hay como que mucho aprendizaje y entonces es trabajar con esa persona, nuevas estrategias. eh, Vaya, o sea, siento que ayuda a las personas de otra manera. Entonces me ha ayudado mucho en que, pues tal vez creo que hasta me siento como más humana, no sé. De verdad, ha sido un cambio muy bonito, muy placentero. Sí, yo creo que una de las cosas más importantes que nos deja es que nos abre los ojos a otras realidades, ¿no? Con lo Ajá, que tú dices, o sea, yo jamás hubiera pensado que eso pasa. O sea, ¿en exacto, serio eso pasa? jamás, ¿Es exacto. neta que eso pasa? Sí, 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 ¿No? Comenzar a escuchar a nuestros consultantes antes de hablar nosotros, porque exacto. por lo menos para mí, y eso que soy Ujú. psicóloga y eso que se supone, ¿no? Que nos dicen que tenemos que escuchar. Ajá, exacto. Sí, sí, sí. O sea, En los aún 5 minutos que se le escucha. permiten hablar. Ajá, no, se supone que yo para eso estudié, ¿no? Para escuchar a las personas. Sí. Pero te das cuenta de que no es cierto. No pasa así. O sea, todo el tiempo estás pensando en cómo vas a solucionarle, Claro, ¿no? claro, La claro, vida que a y esa que además persona. no le creemos a las personas. No, y es que eso te lo enseñan. Ujú. Sí, o sea, que, por ejemplo, ¿no? Digo, yo sé que la práctica de nutrición es diferente, pero cuando tú le dices a la persona, es que tiene que aprender a no gritarle a sus hijos, ¿no? Y de repente llega a la siguiente sesión y te dice, pues es que lo intenté, pero no puedo. Entonces dices, no, ¿cómo que no puedes? Exacto. No, ¿Lo intentó o si ya te no? dije que la solución es deja de gritarles a tus hijos. Y tú me vienes y me dices que no puedes, o sea, por favor, ¿no? Y tú gritando, ¿no? Y casi le estás gritando a la persona. Ajá. ¿Cómo no vas a poder si es bien ¿Cómo vas a fácil? poder? Si te estoy diciendo cómo hacerle. Sí, claro. Entonces tenemos como esa parte del ego profesional súper, Ay, no, sí, ese es otro tema también. súper fuerte y escuchar para creerle a la persona. O sea, cuando te dice que no puedes, Ujú. porque no puede. O sea, porque Sí, de sí, verdad lo sí. está intentando y no puede. Entonces, ocupamos creerle a nuestros consultantes para poder Sí, realmente ayudar, ¿no? O, no sé, impulsar algún cambio positivo, no sé cómo llamarlo, porque bueno, al final cada quien se ayuda a sí mismo, ¿no? Pero para poder darle opciones, ocupamos escuchar. escuchar, claro. Y cuando comienzas a escuchar, te comienzas a dar cuenta de Sí, tantas cosas, sí, tantas realidades diferentes que tú ni siquiera te pasaban por la cabeza que pudieran existir. claro, claro, claro. Y entender que no tienen el mismo impacto. A lo mejor puede ser que te cuente una, tal vez, por la cual ya hayas tenido algo similar vivido, ¿no? Y tú dices, ah, pues yo ya pasé por eso y no fue tan impactante, ¿no? Pero no, o sea, también entender que para cada persona es diferente, tal vez para uno no impacta mucho, tal vez para otra persona es traumático, ¿no? Exactamente. Y ahorita que vuelves a decir eso, que queremos solucionar, claro, totalmente de acuerdo. En la licenciatura nos dan casos clínicos, ¿no? Y te dicen toda la información del paciente, qué hace, cuántos años tiene, qué enfermedades tiene.
y tú los tienes que responder efectivamente para solucionar. Y con esa lista de pasos es con la que salimos al mundo profesional, ¿sabes? O sea, queremos hacer del 1 al 10 en la primera consulta, con tal de que el paciente salga con la hojita del plan que es con lo que yo terminaba mis trabajos, ¿no? No hay cabida en detenernos en el 2. No, 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 no. No hay cabida otro camino de empezar, ¿qué tal por el número 5? No. Es algo tan metodológico que lleva años, 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 años y no se ha podido cambiar. Y todavía se sigue promoviendo, eso es lo peor. Sigue Sí, promoviendo. claro, o sea, yo lo vivo, ¿no? Por un lado está como, porque además de eso depende tu calificación, de que Ujú, tú contestes correctamente el orden de los pasos ujú, para atender, no sé, cierta, cierta condición, ¿no? ujú. El que digas, no, yo, ¿y qué tal si empezamos por el 5? ¿Qué tal si empezamos por el 6? Eso ya te quita puntos Ujú. y está en No, peligro tu antes. calificación y no te vas a Sí, titular y no te van a dar tu cédula profesional. sí. Entonces, tenemos un problema de educación bien canijo. Sí. O sea, por Empezando eso por siempre eso. le digo, no es la persona, o sea, esa persona que salió de la universidad siendo un profesional pesocentrista, era eso o no graduarse, Exacto. ¿no? Sí, sí, claro. La presión que existe sobre los profesionales de la salud para seguir duplicando el sistema pesocentrista es impresionante. Sí, todas las políticas, ¿No? todos tus manuales de consulta están basados en eso. Todo. Y además, o sea, no es nada más como que te lo den y, puedes hacerlo o no. No. Lo tienes que hacer. Haces esto o no te doy el título o no te doy la cédula profesional. Ujú. Entonces, bajo esa premisa, es obvio que todos vamos a salir de un sistema educativo replicando el sistema, ¿no? Sí, Es muy complejo, muy, 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 muy complejo, porque además si no hay esta parte como de cuestionarnos, ¿no? Yo me acuerdo que, por ejemplo, en la universidad, así, sí me dieron en el primer semestre de la carrera, no sé si a ustedes los nutriólogos les toque también, que era epistemología de la psicología, filosofía de la psicología y demás, ¿no? ok. Y aún así, o sea, yo recuerdo que los maestros, cuando se hablaba de otro tipo de pensamiento, lo hacían como en un tono de burla, ¿sabes? Ok, sí. Entonces, por ejemplo, en la escuela donde yo estudié, está como, el sistema es cognitivo-conductual, ¿no? Ok. Y que trae como su historia de filosofía y demás, ¿no? Y cuando hablaban acerca de otras corrientes de la filosofía, era como, sí, pero ya desaparecieron, ¿eh? O sea, eso lo creían los griegos, o sea, porque pues, no Mm. tenían ciencia y pues estaban bien mal de la cabeza, pero pues, o sea, ni al caso, ¿eh? Ahorita no pasa. Pero ahorita eso no pasa, ¿no? Ahorita ya avanzamos, ¿no? Ya somos gente civilizada y nos dedicamos a la psicología cognitivo-conductual. Ok. De verdad, o sea, no nada más es el hecho de que te digan qué hacer, sino desde dónde te lo están diciendo. Ah, claro. ¿No? Ujú. Entonces, si alguien se atreve a hablar de, no sé, el movimiento, imagínate, ¿no? Que dieran cabida en alguna universidad para hablar
del movimiento de resistencia gorda que comenzó con los años 60, por ejemplo, pero te lo cuentan como una historia de, sí, o sea, imagínense, porque yo lo escuché de algún nutriólogo en algún momento Ay, no me en digas. Instagram, ¿no? ¿Qué Sí, 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 o escuchaste? sea, que hablaba de esto y decía, pero afortunadamente ya entendieron que la obesidad es una enfermedad, ¿no? Y yo así de, o sea, tiene Oh my God. muchísimo que ver cómo te cuentan la historia. Claro, cada quien la cuenta como le entiende, como le conviene. Ujú. Entonces, por eso, por cómo nos contamos la historia, am, comenzamos a como a abducir, ¿no? Este, prácticas que podrían llegar a ser como muy, el yoga, por ejemplo, ¿no? En el podcast pasado platicábamos Ajá. con Paloma, ella es maestra de yoga, y me decía, es que el salutismo absorbió totalmente el yoga, o sea, no tiene ya absolutamente nada que Sí, ver con los inicios, con la base de lo que es el yoga, ¿no? Que es reconexión con el cuerpo, que es reconexión espíritu, mente, cuerpo y demás. O sea, sí, no, sí, y de sí. repente llega acá y la absorbe el salutismo, ¿no? Así, Vente para acá. Yoga fit. ajá, y ahora yoga fitness, ¿no? Sí, yoga para bajar de peso. Ujú. Yoga de alta intensidad para moldear Exactamente. el abdomen. Sí, porque los he visto, sí. Sí, y pasa Existen. exactamente lo mismo, está pasando exactamente lo mismo con Salud en todas las tallas y sus herramientas, ¿no? Ujú, El mindfulness, la alimentación intuitiva, el movimiento placentero, los ujú. movimientos de aceptación corporal, depende desde dónde cuentes la historia. Sí, y a partir de dónde la veas, porque esas personas que se burlan, ¿no? Que es lo peor, que lo contradicen, que, que quieren detenerlo, vamos a decirlo así. O sea, ¿por qué no lo investigan? Yo me pregunto, o sea, ¿por qué opinan si no se molestan un poquito en saber, pues, de dónde nació, ¿no? No, no que nada más escuchan pues escuchan lo que quieren escuchar, ¿no? A tal manera que están diciendo que una revista, no sé si te acuerdas que mandaban una imagen al grupo de WhatsApp que tenemos y era como la portada de una revista de hombres y el mensaje era, está de moda ser panzón, 10 tips para que lo logres, casi, casi. Entonces dices, ¿por qué si no entienden? ¿Por qué hacen esto, no? O sea, Yo creo que es mucho la historia que desde donde nos la cuentan, ¿no? O sea, si sí. obviamente esas personas pasaron por una educación, que sí, seguro, o sea, sí lo hicieron, donde sus maestros se burlan, ¿no? De los diferentes formas de pensamiento. O sea, de decir, ellos están mal y nosotros estamos bien, Ujú, ¿no? No sé, yo creo que tiene algo que ver como con el feminismo, ¿no? O sea, de repente yo me he encontrado con muchísimos casos donde apenas fui a ver a una amiga, ¿no? Ella mujer, madre soltera, todo lo que se supone que representaría como la lucha feminista, ¿no? ujú. Y diciéndole a su hija, porque vemos un comercial en la televisión, y diciéndole a su hija, ay, es que esas feminaces nunca se cansan, ¿no? Y tú así de, Y yo de, vámonos. No. respira. Entonces, es desde donde nos cuentan la historia, ¿sabes? O sea, si las personas que consideramos una autoridad en la materia nos están diciendo que sí existe esa forma de pensamiento, pero que está mal, Sí, obviamente que con toda la seguridad del mundo tú sales al mundo a decir, es que está mal. es que está mal. ¿Y sabes también qué es lo peor? Aparte de que
osan decir eso, el burlarse. El burlarse y tener ahora en día, como ya las redes sociales, hemos hablado, grupos donde subes memes, donde estás balconeando lo que dice tu paciente, memes donde haces alusión a de que cómo no va a poder o que está así de gordo, de gorda, porque mire cuántos tamales se come, ¿no? Y personas, Ay, sí, yo vi algo horrible de, o sea, otra vez, ¿no? O sea, un nutriólogo, me parece que era un nutriólogo, hombre, que sube por ahí un meme, ¿no? Desde la ventana de su consultorio, le ujú, toma una fotografía a su paciente afuera, comprándose, no me acuerdo si eran unos churros, unos tamales o o no sé qué, sea, ¿no? Y diciendo, es que me da mucho coraje que yo le estoy diciendo que no coma, y va, y enfrente ¿cómo se atreve? Enfrente de ¿cómo se mi atreve a consultorio. sentarse enfrente del Claro. consultorio un algo para comer, ¿no? Entonces asumimos un montón de cosas acerca de las personas, ¿no? O sea, Sí, 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 sí. Eso es um, lo peor. Hay grupos y obviamente miles de comentarios de sí, sí me pasa. O sea, eso claro que no es ético. ¿Por qué estás haciendo eso? ¿Con qué cara entonces? ¿O cómo quieres que entonces lleguen más pacientes contigo a contarte por qué no pudieron? ¿No? A contarte que se comieron un tamal de más o qué los llevó. O sea, claro que no va a pasar eso. No, o sea, no es cero ético. Yo creo que también algo muy importante que creo que es la falla de todas las carreras de ciencias de la salud, nos hablan, bueno, y toda la vida que la salud es lo más preciado que tenemos, ¿no? Pero también lo que no se nos dice es que nadie está obligado también a perseguirla. Y sobre ese es un todo, temazo. ese es otro tema, y sobre todo a ti que no te deben salud, ¿no? Porque si tu paciente sale, o supongamos, ya viene con la glucosa alta, uff, ¿cómo se atreve? O sea, ¿por qué no está respondiendo con cuidar su salud? O sea, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, cuando pueden ser como 5,000 razones, ¿no? Ujú. Pero lo más importante es lo que tú dices, o sea, nadie nos debe salud, Nadie, o nadie sea, nos debe salud. y eso, La no, salud debe ser una decisión personal, claro. no una obligación moral. Ujú. O sea, estar persiguiendo tu salud no te convierte en mejor persona No, que alguien que según tú, porque además es según tú, no está exacto, no está persiguiendo la persiguiendo la salud, salud. ¿no? Exacto, exacto. O no está persiguiéndola de la misma forma que tú lo haces. Ujú. Eh, no sé, por ejemplo, en psicología, en el mundo de la psicología, obviamente, pues, psicólogos, ¿no? Lo más importante es la salud mental. Ujú. Entonces, también entramos en este rollo de, no, pues es que en vez de comprarse un maquillaje debería estarse pagando terapia, ¿no? Exacto, exacto, exacto. O con los odontólogos, ¿no? También, de que tiene el iPhone, quién sabe qué, y por qué no se pone brackets. Pero un Bueno, montón de dientes careados, ¿no? ándale. O sea, es que ya permea en todos los ámbitos. Sí, 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 en todos lados, porque de repente creemos que es una obligación ya moral, es una obligación Ujú, ya de estar persiguiendo la salud, pero no nada más cualquier salud, sino el perfeccionismo de la salud. ujú, ujú. Es Sí, sí. decir, eh, por ejemplo, en el ámbito de la psicología, sentirte feliz todos los días, ¿no? Ok. Comer limpio, ¿no? Ajá, comer limpio, exacto. Hacer mucho ejercicio. O sea, realmente si nos ponemos a pensar en cuánto tiempo le llevaría a alguien hacer todo lo que em,
teóricamente se necesita para tener una buena salud, ¿no? Imagínate, No, 20 minutos de imagínate. limpieza dental, ¿no? Exacto. Ir al psicólogo, Ir al psicólogo, ir al además mercado orgánico, practicar meditación, media hora en la claro, mañana, media hora en la tarde, leer 20 minutos al día y preparar tus correr, alimentos orgánicos, clean food, ¿no? hacer ejercicio. Hacer ejercicio, ¿no? 2 horas diarias de ejercicio. O sea, ¿a qué hora vives? Sí, no, 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 no. ¿No? ¿Por qué? Porque el mundo no sé, o sea, de repente suena como a un mundo súper privilegiado, ¿no? O sea, alguien que de verdad Exacto. tiene eh, Esas posibilidades. las posibilidades de hacer algo así, ¿no? Bueno, o sea, debe de estar viviendo pues de sus rentas, porque Porque de ¿de otra manera, qué otra no. forma? O sea, No, 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 porque estás más preocupado en ver si tienes trabajo, ¿no? ¿En qué vas a comer? Si tienes para la renta, para pagar, ¿no? sí, exacto. O sea, y además debes de ser productivo 24 horas al día, ¿no? Ah, claro, también. Entonces, no, o sea, nadie tiene obligación, nadie te debe salud, ni a ti ni a nadie, ¿no? Mm, si un día alguien decide no tener un día saludable, no pasa nada. Ujú. Nadie te debe salud, nadie te debe el estar constantemente en la búsqueda del perfeccionamiento de la salud física y mental. Sí. Eso es algo muy importante. Y que desde aquí, desde salud en todas las tallas, desde estos principios, o sea, el profesional de la salud está allí para abrir el espacio. Ujú. Y el día que tú tengas ganas, el día que Ujú. tú sientas la necesidad de acudir a un profesional de la salud para mejorar cualquier cosa que tú quieras mejorar, ¿no? Ujú. Entonces nosotros ya tenemos el espacio abierto. Exacto. Y lo mínimo que esperas es un trato digno, con respeto. ¿Sí? ¿No? O sea, de Ujú. repente, a mí me pasó, eh, cuando nació mi hijo, digo, ya no es la primera vez que se los cuento, pero unos meses después terminé muy mal de salud, muy, muy, muy mal de salud, al grado de que, este, o sea, yo ya iba en urgencia, ¿no? Al Ujú. médico, y el médico lo primero que me dijo es, ¿por qué no vino antes? ¿Por qué? Porque yo tengo un trabajo, ¿no? Donde trabajo entre 10 y 12 horas diarias y tengo 2 hijos y tengo tareas de la escuela y tengo que hacerles de comer y, ¿no? ¿En qué momento? ¿En qué momento quería usted que yo viniera? Obviamente, sí, sí, me dolía muchísimo la cabeza, pues me tomaba 2 de paracetamol de 500 miligramos y síguele, ¿no? Me O sea, lo y sí, quitaba sí, y o sea, bye. obviamente que me dolía muchísimo el estómago y me sentía mareada y todo, pero pues tú le tienes que seguir, ¿no? Ujú. Entonces, no, no le debemos salud a nadie. Exacto. Más bien, nosotros como profesionales de la salud, ah, si tenemos la posibilidad de crear ese sistema en donde las personas puedan acudir sin sentirse violentadas, sin sentirse castigadas o regañadas, Ujú. Regañadas. Regañadas, más que nada, o sea, ay, no. regañadas. A eso Sí, vas al médico, a que te regañen, sí, a que te regañen porque como tienes que como niño chiquito. cumplir con la salud, ajá, sí, 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 y por qué se comió esto, y todavía el tono como te hablan, no, bueno, Sí, pero es que si usted ya sabe por qué ese se tomó esa coca, objetivo, es que yo no entiendo, ¿no? se quiere morir. Seguramente, ¿no ha pensado en sus hijos? ¿En que los va a dejar huérfanos? Qué mala madre es usted. Ah, Me exacto, ha tocado.
Sí, y luego en todo, ¿no? Todo lo que conlleva el regaño y aparte los juicios, ¿no? O sea, las afirmaciones que te adjudican, ¿no? No sé. Ah, sí, ese es otro tema también, ¿no? Pero es que yo no, ¿cómo no comió? Mire, no bajó de peso, entonces porque seguramente se comió todo lo que encontró en su casa. Sí, y ya me tocó, o sea, regresando a eso de que estaba yo en un continuo chequeo para, pues para ver cuánta masa muscular y eso. Yo creo que estuve como 8 meses o tal vez un año. Y te lo juro que no había mes en el que yo viera un cambio real, porque todo el cambio se quiere ver en números, ¿no? Si ahora aquí de músculo me dice que tienes 44, en el próximo mes debe ser 46 y en el otro 48 y así. Nunca, siempre estaba yo en un rango. ¿Y qué era lo que siempre te dicen? Es que este número no cambió Hiciste algo porque mal. tú, o sea, porque no comiste lo que te dije, porque no estás aumentando de peso, y ya me tocó estar del otro lado, ¿no? Y yo decía, entonces, ¿qué quiere que haga? Ya me estoy así, literal, me estoy metiendo sin saborear, ¿no? Porque tengo que comerme N cantidad de carne, N cantidad de De papas, proteínas, de proteína. Hice ejercicio, lo hice para que vengan y me digan, no, no es válido esto que hiciste. Sí está bien, bueno, ya está bien el último, pero échale ganas el otro mes, ¿no? El otro mes ya. Y pues no. eso, ¿no? O sea, terminamos invalidando la experiencia de nuestros consultantes. Así de simple. Ujú, Cuando ujú, invalidamos la experiencia de nuestros consultantes, los invalidamos como seres humanos. ujú. Es decir, nada de lo que tú hayas vivido, nada de lo que tú hayas sentido, nada de lo que tú hayas hecho vale. Vale, sí, no, no, Ujú. no. Porque acá esto no lo está demostrando los números. Exacto. Entonces, así de simple, o sea, un sistema pesocentrista invalida al ser humano, cualquier ser humano, porque de repente hablamos mucho acerca de nosotros los gordos, ¿no? Pero el sistema pesocentrista invalida a todos los seres humanos. Sí. Obviamente la opresión, la discriminación es increíblemente más fuerte hacia un cuerpo grande, ¿no? Ujú. Pero en alguna medida invalida todos los cuerpos, todas las experiencias, toda la historia humana de esa persona. Claro, ¿y tú qué? O sea, una persona, ¿qué es? O sea, eres sentimientos, eres alma, eres creencias, pero el cuerpo es la manifestación física de lo que eres. Y si te están diciendo que gorda, que gordo estás, qué pena, te vas a morir, entonces, ¿qué eres? ¿No? Nada. Así te sientes cuando sales de una consulta pesocentrista. Nada. Nada. Toda la ¿No? culpa es tuya. Nada porque nada de lo que hiciste fue suficiente, ¿no? Entonces es nada, se Es invalida nada. total y absolutamente, se Claro, niega claro. la existencia. Claro, eres el cuerpo y mira, ya bajaste de peso, ya estás delgada, pero como que te falta más pompa, ¿no? Sí. O como que todavía tienes Sí, ahí la esa parte, ¿no? pancita, Lo que tú estabas comentando. Sí, ya tienes tanta masa muscular, pero pues un puntito pero más no más, te haría ¿no? daño, ¿no? Y entonces es así como, entonces, ¿qué quieren, no? O entonces, ¿por qué estoy cayendo yo aquí? Exacto, Entonces, ¿para qué? ¿para qué? Si nunca es suficiente, porque siempre sales regañado, o sea, porque siempre hay algo que que no cuadra, ¿no? En el sistema Ujú, pesocentrista. ujú. Entonces, bueno, yo me quedaría aquí otras 2 horas, ya sabes, platicando Sí, contigo. oye, qué rápido pasó. Sí, y no sé si quieres terminar con algo,
algo con lo que, alguna idea con la que quieras que terminemos este podcast. El día de hoy. Híjole, yo creo que pudieran ser varias. ¿Cómo pudiera yo sintetizar la idea en una cosa? Pues desde mi voz como mujer y dirigido a las mujeres también es que sepan que el cuerpo que tienen es merecedor de amor, de respeto, que no están aquí para, que no vinieron al mundo para cumplir las expectativas de cualquier persona, de otra persona, de quien sea, ¿no? Entonces, que de verdad busquen otras maneras de autocuidado, si está dentro de sus posibilidades, para encontrarse en este mundo con tal de evitar el caer en las dietas, ¿no? En el ciclo de quererte cambiar, de quererte modificar. Porque al final de cuentas es eso. ¿Por qué quieres modificar tu cuerpo? ¿Por qué quieres lucir de tal manera? ¿No? Puede haber muchas respuestas y las comprendo, pero sería muy bueno yo las invito, ¿no? Todas, que cuestionen pero ¿por qué quiero cambiar? ¿En qué me haría más feliz? ¿A qué me ayudaría? ¿Para quién quiero cambiar? ¿No? ¿Para quién? Yo creo que esa es una respuesta, o la respuesta a esa pregunta es Es como la la que del te va inicio, a ¿no? dar. ¿Y tú quién eres? Ándale. Exacto. Entonces sí, que sepan que hay otro camino que no es el del control. Ay, pues muchísimas gracias. Gracias por esta maravillosa charla. Me la pasé súper bien. Espero que también la hayas disfrutado. Y para los que no te conocen, Sí, recuérdanos en redes sociales dónde te podemos encontrar. yo estoy en Instagram únicamente como Miriam Manzano, con una M. Miriam Manzano. De todos modos, Y en la descripción, ahí voy a poner el link para que puedan ir a visitarte a tus redes sociales. súper. Y pues Muchas muchísimas gracias, Yolo. gracias. Gracias a los que nos escucharon. Gracias por dejarnos entrar a sus casas, a sus trabajos, a sus vidas. Gracias por acompañarnos hasta acá. Y nos vemos en el próximo capítulo de este podcast que es Salud Incluyente. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. Bye.